Regresamos esta tarde en nuestros estudios en la carta de Pablo a los Efesios y quiero pedirles que me acompañen allá en la carta de Efesios capítulo 1. Efesios 1 y... ¿Dónde estamos en capítulo 1? Bueno, hemos estado viendo esa primera doxología de Pablo y hemos visto que Pablo deja esa doxología, esa alabanza, con la gran teología de nuestra salvación, lo cambia en oración, lo transforma en oración, y esta tarde vamos a leer desde versículo 15 hasta 21, luego enfocarnos en algunos versículos que será nuestro enfoque del estudio nuestro esta tarde. Efesios 1, empezando en versículo 15 hasta 21. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hasta ahora la lectura de la palabra de Dios. Como un niño pequeño, yo era el dueño orgulloso de un llave esqueleto. Yo no sé dónde lo conseguí, probablemente de mi abuelo, pero era una de mis posesiones premiadas. Tenía peso en mi mano. Era obviamente antiguo, muy anciano, algo que no encuentras muchas veces en la vida, aún hace unos 40 años. Y me encantaba ver esa llave, era interesante a mí, pero unas cosas que nunca hice con aquella llave era usarlo para su uso. El candado que correspondía a esa llave era desconocido a mí, probablemente desconocido a quien que me había dado la llave. Y yo estaba pensando en esta llave de mi en esta semana pasada mientras yo pensaba en las oraciones de Pablo y no podía sino temer que muchos de nosotros tratamos las oraciones de Pablo como yo trataba esta llave. No podemos evitar sentir el peso como sienten esas palabras pesadas de Pablo. Son obviamente antiguas, obviamente son palabras antiguas y así atraen nuestra atención de esta forma, ¿no? Y claro, son parte de la palabra de Dios que así tiene sentido que atraen nuestro interés. Pero después de todo, con cuánta frecuencia nos enfocamos en las oraciones de Pablo para usarlas, para de hecho usar aquellas oraciones en nuestro propio orar. A lo mejor sus oraciones son un poco demasiado como aquel llave para nosotros. Bueno, pasamos la semana pasada viendo el versículo 15 hasta la primera mitad del versículo 18. La primera petición, hay dos peticiones principales, los asuntos principales de la oración que Pablo trae a nuestra atención aquí en esta oración particular de Pablo. Habrá otro más adelante en el libro, pero recordarán ustedes que la primera petición, versículos 15 hasta versículo 18, es que nosotros estaríamos orando como Él oraba, que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, que podremos conocer mejor a Dios. Esta tarde vamos a estar viendo la segunda petición. Primeramente, conocer a Dios, primera petición, ¿no? Petición 2, conocer los privilegios del Evangelio mejor. No solamente conocer mejor a Dios, sino conocer mejor los privilegios del Evangelio.
Y lo vemos aquella petición en la segunda mitad del versículo 18 con esa palabra, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Así que esta petición tiene 3 partes, así que nuestro sermón no es muy ingenioso esta noche. Vamos a seguir simplemente el texto y van a recibir 3 puntos basados en esta petición de 3 partes. Pero antes de llegar allá, déjame recordarles de algunas palabras que les cité, no sé, hace 5, 6, 7 semanas, palabras de John Owen, cuando él describe nuestra gran necesidad como cristianos. A lo mejor ustedes recuerdan cómo empezó su palabra, su dicho, dice, nuestro obstáculo más grande en la vida cristiana, y yo pregunté a ustedes que completar esa oración. Nuestro obstáculo más grande en la vida cristiana, ¿cuál es? Owen dice, no es nuestra falta de esfuerzo, sino nuestra falta de conocimiento de nuestros privilegios. Nuestra falta de estar conocer bien a nuestros privilegios. Yo creo que Owen y Pablo estarían de acuerdo. Aquí está Pablo diciendo, esta es mi oración para ustedes. Y por extensión esa debe ser su oración para usted mismo, ellos quienes aman y cuidan. Y esa es mi oración, que crezcan en su conocimiento y agradecimiento hacia por los privilegios que usted tiene en Cristo Jesús. Es un asunto de importancia principal para con Pablo. No sabemos lo que tenemos. A vez en cuando usted puede escuchar una historia de alguien que encuentra a un cuadro famoso o un libro de primera edición antiguo en alguna venta y lo compra por 50 centavos, algo así. Yo creo que ese será el sueño de nuestros fanáticos de compras baratas de segunda mano, ¿no? Que siempre quisiéramos encontrar un tesoro así, ¿no? Pero claramente quien sé que vendió ese cuadro famoso por $1 no sabía lo que tenía, ¿no? Nosotros somos animados esta tarde a reconocer lo que tenemos. Así que veamos esta petición de 3 partes. Vamos a dividirlo en 3 palabras. Esta oración, Pablo está orando por nuestra esperanza, para que conozcamos estas riquezas y para que conozcamos su poder. Esperanza, riquezas y poder, entonces. Así que veamos primero a la esperanza. Pablo ora por nosotros para que nosotros conozcamos cuál es la esperanza de su llamamiento. La esperanza de su llamamiento. Y lo que nos está diciendo aquí es, claro, nuestro llamamiento como cristianos es lleno con esperanza completamente. Todos lados, como cristianos, donde vemos hay esperanza. Cuando vemos a nuestra fe, está llenísimo con la esperanza. Y claro, usted conoce esa palabra, esperanza es una cosa que se trata del futuro, ¿no? Es algo que, de hecho, a la gente le encanta hablar de esa cosa, ¿no? A la gente le gusta tener esperanza. A lo mejor usted recordará que hace algunos años había una campaña presidencial y ese el logo, el dicho de toda esa campaña, ¿no? Esperanza. Nosotros queremos ser un pueblo con esperanza, pero muchos de nosotros en la sociedad no podemos alcanzar el punto de tener esperanza o ser un pueblo con mucha esperanza. Yo tardé algunos minutos en buscar un libro de citas famosas y estaba sorprendido por muchas de las citas que se trataba de la esperanza y cómo la esperanza es vana y inocente, no tiene base. Déjame darles algunos ejemplos, ¿no? 3 diferentes siglos representados en esas citas, ¿no? Número 1, uno engañado por la esperanza. Número 2, siguiendo ilusiones de esperanza. Número 3, la esperanza miente a todos. No son citas muy llenas de esperanza, ¿no? En cuanto a la esperanza, es fácil ver el patrón, es fácil ver por qué tantos
ser pesimistas en cuanto a la esperanza, porque hay tanta en la vida allá afuera para aplastar aún los principios de la esperanza. Algunas cosas más tristes que muchos de nosotros tuvimos que hacer como cristianos es ir a un funeral de un incrédulo y nos enfrenta cara a cara en esos momentos con una falta de esperanza extrema. Y el mundo, a fin de cuentas, tiene que admitir que no hay mucha fundación para una esperanza verdadera, ser optimistas en cuanto al futuro. Pero el Evangelio nos ofrece algo completamente diferente, perspectiva muy diferente. Habla todo el rato, todo el tiempo sobre la esperanza. Y es una esperanza no basada en solamente ser optimistas, ¿no? O tener perspectiva positiva hacia la vida, sino tiene su raíz, está aferrado, aterrizado en la vida, en la realidad, en la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Por esa razón, Pablo puede decir, debemos orar para que conozcamos más la esperanza de nuestro llamamiento. Y como digo, en cada punto de la vida cristiana, si cualquier doctrina cristiana que estudiemos, hay esperanza que encontramos en aquella doctrina. Pueden pensar en su justificación. Le llena usted con esperanza porque usted sabrá que habrá un día de pie delante del trono de juicio. No será un día de temor y espanto, sino un día en que usted será vindicado, declarado inocente delante de Dios. O usted piensa en su santificación. Y hay razón para esperar porque usted sabe lo que Dios empezó. Él será fiel para completar en usted. O podemos ver la promesa de la adopción y usted se puede dar cuenta de que será anunciado delante de toda la creación. Este es mi hijo, esta es mi hija, en quien estoy complacido. Y aquí está la señora Teresa Pablo diciéndonos, ese es algo en que orar, ese es algo a que perseguir para que conozcamos más la esperanza de nuestro llamamiento. Todo vinculado, conectado al Evangelio está lleno con esperanza. El escritor de los Hebreos lo dice de esta forma, dice, esa esperanza que tenemos está anclado al alma. Una esperanza que nos aterriza, una esperanza que es ancla, constante, confiable. Así que podemos nosotros orar que crezca nuestra esperanza, que nuestro pensar del futuro podría crecer en cuanto a nuestra propia esperanza. Y es cierto, ¿no?, que dependiendo a nuestro trasfondo como creyentes, dependiendo de la enseñanza que hemos recibido como creyentes, para con algunos de nosotros solamente es un asunto de personalidad, necesitamos más a lo mejor pesimistas, pero si es el caso para con ustedes esta tarde, hay una razón especial para que haga caso a la petición de Pablo, el ruego suyo a nosotros a perseguir la esperanza, a conocer más la esperanza de nuestro llamamiento. Pero luego la segunda parte de esta petición tiene que ver con las riquezas, ¿no? No meramente que conozcamos más la esperanza de su llamamiento, sino que conozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora eso es una boca llena, ¿no? Mucha información ahí puede significar una de dos cosas, a lo mejor significa ambos. Puede ser que está hablando del hecho de que Dios en el Evangelio, Dios y Evangelio llegan a ser nuestra herencia, o también puede referirse de que nosotros somos herencia de Dios. Hablando en cuanto a lingüísticamente, no gramaticalmente, ambos funciona y teológicamente ambos son ciertas. Ya hemos hablado de eso en nuestros estudios en el libro de Efesios, de que hay esta declaración recurrente en las Escrituras: yo seré tu Dios y tú serás, ustedes serán mi pueblo. Hay algo que corresponde uno al otro. Si podemos hablar así de una forma con reverencia, hay
propiedad mutua, ¿no? Dios es nuestro y somos suyo. Pero probablemente, más probable, es que él está hablando aquí de la herencia que nosotros tenemos en el Evangelio. ¿Alguna razón por qué podemos decir eso? Porque sabemos que el libro de Colosenses fue escrito al mismo tiempo y hay un tema o una cosa que está conectado aquí. Hay un versículo en Colosenses 1:12 que lo hace un poco más claro. Colosenses 1:12 dice esto. eh, Nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Yo quiero que ustedes piensen un momento sobre cómo será ser uno de los efesios en la iglesia del primer siglo y cómo esta promesa, este ánimo sería en particular muy importante a usted. Pueden recordar cómo llegó primero Pablo a Éfeso, predicaba a muchos eran convertidos, que antes eran parte de un culto, conectados de cierta forma al templo de Diana, y el templo de Diana era el punto número 1, destinación de los turistas en la ciudad de Éfeso. Era un lugar de gran comercio e ingresos para la ciudad. De ellos quienes viajaban desde muy lejos para venir a visitar el templo de Diana y adorar allá. Y ustedes recordarán que mientras empieza a crecer el evangelio en Éfeso, que empieza a tener un efecto muy negativo sobre los ingresos o las ganancias del templo de Diana, mientras gente dejaba de asistir a aquel templo y gente dejaba más bien a comprar pequeños ídolos populares en aquellos días. Y ustedes recordarán que había gente involucrada en lo oculto allá y que quemaban sus libros. Y los libros eran caros en aquellos días. Muchas veces puede ser algo pasado de generación a generación. Aquellos libros eran quemados y aquellos ídolos dejaron de ser comprados, y muchos llegaron a ser cristianos que anteriormente habían estado involucrados en el intercambio, venta y compra del templo, de ese complejo del templo de Diana, que ahora no tenía trabajo, no tenía ingresos. Y eso no sucedió en Éfeso solamente, sino sucedió en todas partes, que los cristianos, porque muchas veces esos mercaderes y diferentes vendedores y compradores tenían una conexión religiosa, era parte a tu fidelidad a aquel grupo, ¿no? Y después muchos cristianos ya dejaban de poder tener trabajo porque salieron de esto. Algunos aún piensan que Pablo perdió parte de una herencia basado en lo que dice en Filipenses 3. Todas esas cosas yo cuento como perdición o perdicia. Podría ser más bien que los padres de Pablo le habían dado la espalda cuando llegó a ser discípulo de Jesucristo. Puede ser, hay seguramente ellos hoy día quienes llegan a ser creyentes y significa tener sus familias, dejarles a un lado, dejarles atrás. Así que significado especial sería esta información, esa palabra a gente que había dejado tanto en cuanto a la familia, había dejado tanto en cuanto a las posesiones materiales, que a lo mejor sus posesiones fueron robadas y su trabajo perdido, que ellos necesitarán escuchar eso, ser acordados del hecho de que mira, ustedes han dejado tanto, han tenido tanto materialmente quitado de ustedes por causa de su fe en Cristo Jesús. Ahora recuerdan lo tanto que han perdido, a lo mejor han recibido tanto más, mucho más, en cuanto al Evangelio, en cuanto a las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús. Así que para con ellos, más bien a ellos,
Él dice, yo oro por ustedes para que su conocimiento de las riquezas, de la gloria de su herencia que disfrutan como uno de los santos, podría crecer en Cristo. Pero no creo que esta palabra sea solamente para ellos quienes hayan perdido todo o mucho. Esa también es una palabra para los cristianos cómodos, quienes no han perdido casi nada en cuanto a lo material. De hecho, puede ser, aún es más necesario para con nosotros. Porque usted no le ha encontrado el caso de que a menos que esté yo creciendo en mi estimación de las cosas de Cristo, me voy a aferrar a mis cosas y voy a vivir por mis cosas y mi gloria se encontrará en mis posesiones y mis pasatiempos, las cosas materiales que estoy acumulando de año tras año. Si Cristo no llega a ser precioso y aumentando en valor en mis ojos, y si no hay una relación saludable, creciente con Él, necesitamos nosotros orar esa petición para que nosotros conozcamos más en cuanto a esas riquezas, para que usted y yo, en medio de la cultura más rica en toda la historia del mundo, no estaríamos llevados a adorar lo que adoran nuestros vecinos. Necesitamos escuchar a Pablo y urgentemente necesitamos orar como Pablo nos instruye a orar, que estas riquezas sean las riquezas que capturen nuestros corazones. Es que el último auto o actualización de casa o cualquier cosa que acumulemos, urgentemente necesitamos estar orando como Pablo nos instruye a orar. Es la única cosa que nos protegerá, la única cosa que nos podrá salvar de estar enredados en lo que atrapa al mundo, lo que agarra la atención y corazón del mundo. Así que tenemos esperanza que debemos orar por esas cosas. Tenemos riquezas para las que debemos orar, para que crezcamos en nuestro conocimiento y reconocimiento de esas cosas. Y la tercera palabra es poder, ¿no? Palabra tercera es poder. Esa es la parte más grande de esa petición. Para que conozcan la esperanza y las riquezas. Y número 3, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Él está extremadamente enfatizante aquí en cuanto a de que habla este poder. Según la grandeza de su poder, el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y la última parte, en versículos 22 y 23, vamos a ver más la semana que viene esos versículos. ¿De qué ese tipo de poder que habla? Está hablando del poder de la resurrección. ¿Qué tipo de poder es? Es el poder que resucitó de Jesucristo entre los muertos el tercer día. Él no está diciendo, es un poder parecido, sino el mismo poder que estaba obrando en levantar a Cristo entre los muertos, es el mismo poder que está obrando en las vidas del pueblo de Dios. ¿Y para quién es? ¿Cuál grupo especial, selectos de supercristianos? ¿Para quién es? Hacia nosotros quienes creemos. Quien sea que cree en Cristo Jesús, este poder está obrando en ellos. Aquel poder es para ellos. Es un poder que somos llamados a pedir para que experimentemos ese poder y conocerlo de una forma más grande. Un grado más grande. Podemos pensar en los efesios, colocarnos en sus zapatos rodeados por lo oculto, una sociedad, una cultura oscura de tinieblas,
siente que podemos a cierto grado entender eso mientras nosotros vivimos en una sociedad en que las tinieblas parecen estar acumulando más y más, pero aquí está un poder que conquista aquellos otros poderes y son aquellos poderes oscuros, tinieblas. ¿A qué se refiere? Versículo 21, cuando habla diciendo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Él está hablando de esas fuerzas oscuras aquí. Y algunos de nosotros a lo mejor hemos tenido un poco de historia de eso y hemos sentido la opresión y lo pesado de un poder esclavizante que hay. Y aquí está Pablo recordándoles, y seguramente habían sido ellos en la iglesia en Efesios que habían anteriormente entregado sus vidas a eso completamente y se habían vendido a esa esclavitud, habían llegado a ser esclavos a esas fuerzas demónicas. Y aquí está Pablo diciendo que usted se fieran a ese Jesucristo, a este poder nuevo, fresco, limpio que viene a ustedes a través de Cristo Jesús, y aquel poder se ha manifestado a ser uno que es sobre, más encima de todos los demás y conquista a ellos. Ellos en la iglesia de Efesios que habían llegado a conocer a Cristo pueden decir, sí, antes había un poder en quien no podía resistir, contra quien no podía resistir, no tenía el poder, las fuerzas para resistir hasta que llegó Jesucristo con su poder de la resurrección y me libró de todo el temor de servidumbre y esclavitud. Entonces aquí está aquel poder obrando en las vidas de los efesios, y nosotros también, nosotros que llegamos a fe en Cristo, conocemos este poder para conquistar y superar la tentación, poder para resistir la presión a compromisarnos, poder para aguantar con pruebas continuas, poder para conquistar pecado fuerte en nuestras vidas, poder para perseverar hasta el fin de la carrera. Pablo nos dice, necesitamos ver más, valorar más el poder que está obrando en nosotros. Bryan Chapell hace el punto, dice que el poder entonces está en el nivel de la luz que no es visible a los ojos carnales. Así que necesitamos orar con ojos de fe para poder ver más y más. Y Chapell tiene razón ahí. Muchas veces su poder está obrando de una forma invisible y detrás de escenarios, lo que no podemos ver muchas veces con nuestros ojos. Y necesitamos confiar que este poder de la resurrección esté obrando en nuestras vidas y que esa es la respuesta a todas nuestras necesidades en cuanto al pecado, todas nuestras necesidades en cuanto a la perseverancia, todas nuestras necesidades en cuanto a la fe y arrepentimiento, que este poder de la resurrección es todo. Una de las mejores partes de ser un ministro es poder ver esto en las vidas del pueblo de Dios. Este poder de la resurrección obrando a dar gente fuerza para cambiar, para confiar, para obedecer. Yo todavía recuerdo hace varios años que la iglesia de Airdrie en Escocia estaba teniendo algunos servicios evangelísticos y pidieron a algunos de nosotros que oráramos que esas cosas tenían un título esa semana de mensajes que quisieron predicar, y pusieron bandera estandarte fuera de la iglesia, y lo que decía ahí era poder para cambiar tu vida.
Y yo pensaba, bien dicho, qué descripción breve y corta de lo que hace el Evangelio. Lo que es el Evangelio. Poder para cambiar tu vida. Y aquí Pablo nos recuerda que esto es nuestra posesión. Que esto es parte de nuestra herencia. Este poder poderoso, esa grandeza extraordinaria, es como si Pablo estuviera amontando adjetivos para intensificar lo que está diciendo. La grandeza extraordinaria de su poder para con nosotros los que creemos. Qué bendición es poder conocer sus privilegios. Y a veces usted podría ver a alguien vendiendo algo, no, gente vendiendo un vehículo favorito, y a veces dicen, yo sé que tengo aquí. No intenten pagarme menos por lo que tengo. Si estoy vendiendo, necesitamos nosotros también poder decirlo como cristianos, nuestros privilegios como cristianos. Yo sé que tengo, no voy a ser engañado. Qué privilegio es para poder conocer esos beneficios que tenemos en Cristo. Y luego lo que debemos hacer es volver y regresar y repasarlo una y otra vez. Pablo nos llama a hacer esto. Es algo raro, ¿no? Es una cosa rara amar a la doctrina de Pablo, pero no usar sus oraciones. Es algo fuera de común, algo raro, ¿no? Con nosotros que amemos la doctrina de la soberanía de su gracia, pero en cuanto a sus oraciones, no aplicarlas a nuestras vidas. Orar como Pablo oraba. Es raro eso, ¿no? Aquí está Pablo animándonos, desafiándonos a ver. Aquí está un llave. Me gusta esta llave, ¿no? Aquí está la llave. Pueden usarlo en su oración. Puede usarlo para ver a Dios obrar y cambiarte, crecerte, edificarte en la fe. Y a lo mejor la cosa más grande de poder tener una oración como esta en la Biblia, seguramente usted lo ha pensado, pero le digo encerrarnos aquí. Cuando Pablo dice, yo oro por ustedes de esta forma, cuando anima que oremos nosotros por nosotros mismos de esta forma, eso significa que Dios quiere hacer esta cosa por nosotros, ¿verdad? Si la Biblia nos dice, oren así, eso significa que Dios quiere hacerlo. Él quiere que usted crezca en su conocimiento de Él. Y Él quiere. Él anticipa, anhela que usted crezca en su conocimiento y valoración de los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Una invitación con brazos abiertos para orar así a Dios. Bueno, busquemos al Señor de oración juntos. ¿Podrían ponerse de pie? Oh, Señor, somos un pueblo bendecido. Qué Dios tan grande eres, qué Salvador tenemos. Para que tú nos hables esas palabras de ánimo a nosotros, para que tú nos guíes en los ABCs de la oración. Y Señor, nos darías oídos para escuchar cómo nos guíes y lo que nos dices en cuanto a la forma cómo debemos orar, para que crezcamos, para que podremos agradecer y crecer en actitud y aferramiento a ti. Para quién eres tú a nosotros y lo que has hecho por nosotros, Señor. Pedimos que esas cosas serían más y más reales a nosotros y preciosas a nosotros y relevantes a nosotros. Señor, hazlos así. Oramos en nombre de Jesús. Amén.